Voy a saludar con mucho gusto a Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista. ¿Qué es el título 42 y cómo funciona esta política fronteriza de Estados Unidos? Es que el pasado jueves, 11 de mayo, expiró el título 42, la norma impuesta durante la pandemia de COVID-19 por el expresidente estadounidense Donald Trump. En aquel momento, que permitía deportar de forma inmediata a los migrantes y solicitantes de asilo que entraban en el país de forma irregular. Para hablar de esto y por supuesto hacer Sonora un estado fronterizo y todo lo que implica, saludamos con gusto a Víctor Remigio Martínez Cantú. Muy buenos días, Víctor, gusto de saludarle. Muy buenos días, Karina, ¿cómo estás? Mucho gusto Muy de estar bien, en gracias. contacto por primera vez. Qué ya padre. sé, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido. Y no batallas tanto con mi nombre, con que me digas Remy Martínez. Bueno, sí, así se le conoce allá con Juan Carlos, ¿verdad? Con el Remy. Muchas gracias. Bueno, quiero más bien tocar este tema con el auditorio porque sabemos que Sonora pues es un cruce importante, es un tema importante en cuestión migratoria, por supuesto, donde nos ubicamos en la región geográfica y vecino de Estados Unidos. Y bueno, quisiéramos hablar de una manera muy coloquial, ¿qué es lo que ocurre? Porque hemos dicho, ¿por qué tanto movimiento con el tema migratorio? ¿Qué es el título 42? ¿Cómo funciona? Pues para eso invitamos a Remy para que nos platique de manera muy clara y precisa sobre este tema. Claro, yo creo que nos interesa mucho porque tú sabes, México es un país de migrantes también, claro. La gente que se ha movido del lugar de nacimiento a los Estados Unidos. Así principalmente. Es. Yo creo que muchos de nosotros tenemos algún amigo, algún pariente que vive en Estados Unidos. Y que de alguna otra manera hemos visto esta influencia de nuestra región también por esa misma realidad. Entonces, la frontera entre México y Estados Unidos tiene pues un largo ciclo, en algunos momentos tiene acuerdos muy importantes, como fue el Tratado de Libre Comercio, lo cual ayudó muchísimo a reducir aranceles para el movimiento de productos y luego alimentar muchísimo las cadenas productivas. Y el tema migratorio también tiende a ser un tema que va y viene regularmente. Normalmente las primeras, vamos a decir, oleadas migratorias fueron principalmente mexicanos por la misma cercanía geográfica. Así es. Y en últimos tiempos pues ha habido más movimiento de personas que salen principalmente de países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador, que se le ha llamado incluso el Triángulo del Norte, pero también más o menos son como la mitad de las personas que intentan cruzar a los Estados Unidos por la frontera entre México y Estados Unidos. La otra mitad son mexicanos. Entonces, llegando al punto del título 42, como tú lo mencionaste, fue una medida que se aplicó a partir de la pandemia del COVID y que básicamente lo que hacía es que trataba de eliminar que cualquier persona acudiera a la figura del asilo como una forma de poder llegar legalmente a los Estados Unidos. Pues diciendo, acudiendo seguramente en algunos casos justificadamente, violencia o condiciones extremas que impedían el desarrollo de estas personas en su país de origen. Entonces, durante pues más de 2 años y medio, este título 42 estuvo funcionando, como bien lo mencionas. Se declara ya el fin de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Así es. Asimismo en los Estados Unidos, gracias a Dios, aunque pues sabemos que la enfermedad ya está dentro del inventario en el mundo, ya no es calificada como una pandemia y por lo tanto esa medida deja de funcionar. Entonces Estados Unidos y la administración del presidente Biden pues trataron de buscar de salir con diferentes reglas en base al entramado migratorio que ellos tienen y que han querido modificar, pero por el mismo proceso político no han podido hacerlo de una forma correcta. Entonces hay diferentes formas de modificar esto por medio de normatividades. Entonces, el día de hoy, y hablando en particular, al finalizar el título 42, lo que se pide es que una persona que viene, vamos a decir, de Guatemala o de cualquier país vecino de México o de cualquier parte del mundo que entra por México, primeramente pida asilo a México, ¿no? Y que una vez que México decide, luego entonces pueden solicitar esta figura de asilo
en los Estados Unidos. Ajá, o sea, primero a nuestro país Primero y en luego nuestro país pedir asilo a Estados y Unidos. luego pedir asilo en los Estados En la Unidos. otra no era así, pues en la del título 42 no era así. Anteriormente no había ese requisito, pero durante el título 42 no te dejaban ni solicitarlo, pues, ¿no? Te regresaban y no lo solicitaban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que si no lo solicitas y las personas tratan de cruzar a los Estados Unidos, número uno, van a ser rechazados si solicitan el asilo político y por lo tanto deportados, o sea, regresados a su lugar de origen. Número dos, si cruzan de esa forma, luego entonces, y son detenidos o asegurados, sí, serían, como dicen los jóvenes hoy en día, baneados, ¿no? Por 5 años para obtener cualquier tipo de... castigados, de pues, un castigo. Castigados por 5 años. Entonces, muchas personas han calificado de estas reglas como reglas bastante duras, bastante complicadas para poder acudir en términos de solicitud de asilo, sí, comparándolas a las que quizá en un momento dado, recordarás, puso Donald Trump, que sí, se llamaban Quédate en México, ¿no? Así es, que hubo acuerdos en ese momento también, México, Estados Unidos, recursos y todo esto para que la gente, pues es que también aún con la pandemia miles y miles de personas llegaban a las fronteras, o sea, las fronteras de México están al borde del colapso, podríamos decir, y no es la excepción en Sonora, pero hemos visto pues historias trágicas de esas que superan la ficción. Y se pensaba entonces que iba a ser como más flexible, Remy, esta situación, o que Pues, las solicitudes de asilo se iban a flexibilizar, era lo que se creía, pero por lo contrario no es así. O sea, mucha gente llega pensando otra cosa y se topa con pared al llegar a la frontera o cualquiera de las fronteras. Pues bueno, recordarás que Trump fue discursivamente muy agresivo, por decirlo menos, con respecto al muro, Sí. respecto al tema, como las calificaciones que le daba a los migrantes, Ajá. a los mexicanos incluso. Entonces el cambio a Joe Biden obviamente iba a ser algo que se esperaba diferente. Sí es diferente en el término del trato político y la visión humana del tema. Pero obviamente como país tiene pues normatividad y políticas de nacionalidad frente a la migración. ¿Qué es lo que busca la administración de Biden? Número uno, quiere que las personas que quieren buscar asilo no lo hagan viajando hasta la frontera con México, ¿no? Sino que lo hagan desde su país de origen. Porque, como tú lo dices, es peligroso sí. y también políticamente inconveniente, por así decirlo, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué ha abierto? Ha abierto una aplicación de CBP, ¿no? De la agencia encargada de hacer este trámite, que la puede acceder las personas desde cualquier parte del mundo. O sea, es por internet esta solicitud. Por internet, que solicitan su posición de asilo y se les daría una cita para poder desahogar su caso, ¿no? Una persona que solicita asilo, no necesariamente por solicitarlo se le da, sino que un juez tiene que determinar, escuchar los motivos y decir si sí o si no, ¿no? Entonces, ¿qué busca la administración de Biden? Que esto no se haga ya en la frontera, sino se haga desde su país de origen por medio de la aplicación, solicitando una cita. Número dos, aparentemente está abriendo centros regionales en consulados y embajadas, principalmente en Centroamérica y Sudamérica, para que estas personas también acudan antes a esos centros y lo soliciten y no hagan el viaje antes de saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es otra. La realidad es que es muy compleja la situación en algunos países, por ejemplo Venezuela, pues económicamente estás hablando de una catástrofe económica no de ahorita, sino de hace algunos años, inflaciones que ya creo que ya ni la cuentan, ¿no? Más de 500% en un año, situaciones políticas complejas en Cuba o en otros países, y pues bueno, esta administración trata de hacerlo mejor para que esto no se convierta en una crisis humanitaria en la frontera, porque se sabe de los riesgos que los migrantes pueden llegar a enfrentar, ¿no? Y bueno, entonces, hemos visto que Sonora no es la excepción, secuestros también de migrantes, hemos visto pues algunos casos ya acá en Sonora. O sea, esto conlleva otra situación de
el tema de desapariciones también que hemos visto ya y desencadena una serie de pues problemas de salud, el problema, muchas personas pues sí se quedan a laborar ya acá, hemos visto personas que se quedan en Hermosillo, en la espera pues o en el paso de de cualquier posibilidad de ingresar a territorio estadounidense, y bueno, ya no es el muro como tal, pero sí un muro humano, a la espera de pues aquellos que se atrevan a cruzar aún con estas restricciones, ¿no? Que esto de lo que me habla sería el título 8. Así es. Uh-huh. Y ha tenido su efecto, Karina. La realidad es que ya los números que se presentan desde que concluyó el título 42, que sí. fue el día 12 de mayo más o menos. El jueves pasado, sí, a ver, déjame ver qué fue el jueves. Entonces, han venido disminuyendo de forma muy importante el número de personas que son aseguradas por las autoridades, principalmente los números presentados en California y en Texas, o sea, una reducción del 66%. Pareciera que, por un lado, muchas personas habían optado por tratar de ingresar antes de que expirara el título 42, ajá, sí. Y luego, número 2, ya el restante, pues ya ve que las condiciones no son favorables, sobre todo ante pues la posibilidad de que una vez que solicitan el asilo, automáticamente sean deportados porque no han seguido la nueva normatividad. Sí. Entonces, sí, por eso veíamos que a lo mejor gente intentaba llegar antes del 11, porque el 11 fue el jueves, 11 de mayo. Fíjate, Remy, que yo viajaba en avión el martes en la noche, ya en uno de los últimos vuelos, y me daba cuenta que venían muchas personas procedentes de otro, para mí era como de la India, o de esos países, y ahí a muchos nos llamaba la atención porque era, pues, la verdad, importante la cantidad de personas que venían. 30, 40 personas se me hacen pocas en el avión. Y ahorita que hablábamos que sí, en su mayoría la migración, bueno, ha sido o se ha concentrado en el centro de Latinoamérica, o en Centroamérica más bien, y de otros países de Latinoamérica, pues hemos visto cada vez que a Sonora llegan migrantes de otras partes del mundo, no solamente de Centroamérica. Y esto, como que comentaban ahí algunos de los trabajadores, que es como todos los días estaba llegando migrantes de otros países, ya no nada más de Centroamérica. Y es muy común porque los ves solamente con una mochilita, con lo que traen casi puesto, y los recogen pues en vans o otras personas que los llevan o los trasladan a la frontera. Entonces, ¿de qué otros países tenemos conocimiento que están llegando y que toman como destino la ruta Sonora? Pues fíjate que lo que observas es claro, ¿no? El Instituto Nacional de Migración tiene áreas de control y verificación, así se les llama, que son los que hacen las revisiones, pues tanto en aeropuertos como en la que tiene que ver en los autobuses, que son las principales rutas. Como tú mencionas, en ocasiones personas que buscan migrar a los Estados Unidos, suponemos que buscan migrar a los Estados Unidos, de otras partes del mundo, no solamente de América, sino de la India, de Medio Oriente o de otras partes del mundo, buscan esta ruta aérea para trasladárselo a los Estados Unidos. Obviamente, entre más se endurecen las normas para ingresar legalmente a Estados Unidos, el problema de eso es que más encarece y más grande es el tráfico de personas, la corrupción, el crimen organizado relativo a este tipo de situaciones, donde se busca lucrar precisamente con el deseo de una persona de pasar. Estás hablando de miles de dólares los que se solicitan, los que cobran, se incrementan y se suban, sí, se cobran, y se suben y se incrementan los riesgos para las personas a la hora de cruzar, porque luego entonces, en lugar de ir a un puerto fronterizo a solicitar el asilo, pues cruzan en las partes más complicadas, en las partes más peligrosas, donde estas personas buscan o intentan ingresar, ¿no? Sí, de manera ilegal también, a través de estos denominados polleros, pues. Así es. Y es ahí donde bueno, si no entras ya con la medida, con la idea, pues ya estás acá y dices, pagan cantidades, de verdad, que dices, yo no sé dónde sacan dinero esa gente. Y en ocasiones de forma muy cruel, donde no está garantizado llegar a los Estados Unidos a puerto seguro, sino simplemente son entregados al desierto, y muy seguramente a una situación muy precaria que puede llegar hasta la muerte. Recordemos
los años 2000, 2003, donde también hubo un crecimiento importante después de la crisis económica en México en los 90, 94, cuando se incrementó el número de personas que murieron en el desierto, ¿no? Abandonados a su suerte por los famosos polleros, Sí, ¿no? así Entonces, es. todo esto es un desafío global, así le llamamos nosotros, y que no perdamos, Karina, la perspectiva humana, porque luego tendemos a hablarles, decirles migrantes y les ponemos una Etiqueta. etiqueta que pareciera que también le ponemos una frontera entre ellos y nosotros, cuando la realidad son seres humanos que buscan salir adelante de una forma, Así quisiera yo es. llamarle hasta heroica, Así ¿no? es, cruzar pues No, te entiendo continentes la situación. prácticamente. Sí, y hay cada historia detrás de una persona, cada historia y a veces, bueno, increíbles. De hecho, veíamos las imágenes de un bebé que estaba haciendo ya de las últimas, pocas horas antes de esta fecha límite de que culminara pues este título 42 en una maleta. Estaban cruzando ahí allá por rumbos de Chihuahua. Y bueno, increíbles las imágenes y las historias que hemos visto. Remy, muchísimas gracias. ¿En qué redes sociales lo encontramos? @Remy Martínez C, y los martes, voy a aprovechar, Karina, y los martes en mi programa Fronteras en Telemax. Muy bien, pues ahí está el anuncio, aprovechando el raite, como decimos. A las 9 de la noche. Muy bien, muchísimas gracias, Remy. Muy bien abordado el tema y estamos en contacto. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Karina, saludos. Igual a la orden.